Entonces, veamos nuestras confluencias. Tenemos, número 1, rompimiento, dirección, tenemos liquidez previa, order flow con imbalance, estamos dentro de la sesión operativa, tenemos todo el order flow, estamos operando una confirmación de la estructura de H1 y estamos a favor de las temporalidades mayores. Es decir, tienes todo lo que necesitas para poder programar una entrada directa en toda esta zona de aquí. Entonces, el stop loss, ¿por dónde, Mauricio? Por debajo de nuestro mínimo operativo. 180 pips de stop loss. Yo te pregunto, ¿quién te los enseña a poner en el oro? 180 pips de stop loss, cuando normalmente son de 1000 pips, lo que yo suelo ver hacia arriba en todos lados. Incluso, bueno, hemos tenido menos, ¿no? Pero ahí está, 180 pips, 179 prácticamente pips de stop loss. Hola traders, vamos directamente a comenzar con el análisis del día de hoy. Lo repito, vamos a hacer un repaso, ¿vale? Sobre las proyecciones que realizamos a inicio de semana, específicamente en el par del oro. Así que voy aquí a tapar lo que viene siendo el gráfico, nos vamos directamente al oro, vamos a eliminar, no tengo nada, ok, genial. Vamos a eliminar ahí los dibujos a ver si había algo, pero lo que vamos a hacer va a ser cortar el gráfico el día que nosotros realizamos lo que viene siendo las proyecciones. ¿Por qué vamos a darle un seguimiento? Pues para ver qué fue lo que sucedió, cómo pudimos haber hecho el seguimiento después de la proyección que dejamos en este par, después del análisis, ¿vale? Que dejamos, para evidentemente, pues ver si había alguna decisión de entrada o no, ¿ok? Así que, bueno, me voy a ir una hora y vamos a cortarlo. Solemos hacer el análisis siempre los días lunes, pero esta semana lo hicimos el día martes, ¿vale? Martes 15 de julio, aproximadamente fue por la tarde, comenzamos aproximadamente a las 3, ¿ok? Entre las 3 y las 4 del horario de Nueva York. Así que vamos a cortarlo allí. ¿Listo? Ok, genial. Ahora sí, vamos a ver el gráfico aquí y vamos a hacer el análisis tranquilamente. Mauricio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué en el oro? Bueno, porque evidentemente el oro también es un par bastante bueno, un par que muchos de los que están dentro de la trading room o con nosotros en Ricomar Trading, pues operan lo que viene siendo este par y también es bastante bueno, ¿no? Así que vamos a hacer el análisis como tal, que era lo primero que nosotros veíamos en la estructura. Muy importante aquí, voy a hacer un repaso de prácticamente todo lo que siempre hemos dicho, lo que siempre hemos estado viendo, lo voy a estar diciendo una y otra vez, ¿ok? Una y otra vez. Así que quiero que todos presten atención. ¿Qué es lo que tienes que realizar al momento de comenzar un análisis en el mercado? ¿Vale? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Primero que nada tenemos que saber, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que saber, bueno, no se ve el lado más grande, la dirección principal, ¿ok? De la estructura, la dirección general en la que se está moviendo el precio. Para eso, evidentemente, tú y yo nos vamos a apoyar de lo que viene siendo la temporalidad de higher time frame. Las temporalidades de higher time frame, temporalidades mayores, que en este caso, nosotros nos interesan dos. Nos interesa lo que viene siendo la temporalidad de un día y la temporalidad de H4. Temporalidad diaria es la temporalidad general que te va a dictar el movimiento, ¿ok? Del precio en una escala mayor. Es donde nosotros decimos, el oro está full alcista, está full bajista, ¿ok? H4 es nuestra temporalidad mayor más importante previo a un análisis para operar y tomar decisiones de entrada. ¿Por qué? Porque en base a la información de H4 nosotros vamos a tomar una u otra decisión de entrar o no entrar al mercado ya en temporalidades de lower time frame, de M15 hacia abajo. Así que importante, temporalidad diaria es para saber la direccionalidad que nos habla principal del precio, ¿ok? Hacia dónde se mueve la estructura como tal. En eso vamos a basar después el análisis de H4 que nos va a decir qué tenemos que hacer en M15. ¿Ok? Así que es importantísimo pues tenerlo en cuenta y que no lo olvidemos. Esto siempre lo voy a estar repitiendo. ¿Qué era lo que nosotros veíamos aquí? Muy sencillito, tampoco había tanto misterio. Estaba full alcista el precio, lo podemos observar todos. El precio venía con impulsos, retrocesos, miren aquí, cada vez más altos que los anteriores, hasta que aquí realizaba este rompimiento de estructura. ¿Ok? Teníamos un boss.
lo cual evidentemente a ti y a mí nos dejaba un punto mínimo en compras y un punto máximo, los cuales yo marco siempre con este color azul, ¿no? Esto a nosotros, ¿qué nos dejaba? Nos dejaba todo un impulso alcista, que evidentemente era lo primero que teníamos que saber y la primera información que teníamos. No es suficiente, pero con esto ya podemos saber la dirección de la estructura. Está full al alza y yo me tengo que centrar en esa temporalidad en que el precio siga subiendo, ¿no? En adaptar ese análisis a que la estructura suba más. Ahora, aquí vimos varios puntos importantes. Número uno, por un lado, tenemos que marcar un POI, ¿vale? Ya sabemos que nosotros en la estructura tenemos dos POIs, un extremo y un decisional, que también ya hay video, ¿vale? Ya hay video explicado, hay varias clases explicando cómo buscar un extremo y un decisional correcto, un POI válido, ¿ok? Así que muy importante. No, Freddy, evidentemente no. Así que muy importante. Ahora, tenemos todo el movimiento alcista de la estructura y encontramos el primer POI del extremo. Un POI, un order block con imbalance que nos dice que todavía no ha sido mitigado, que todavía no ha sido eficiente y que el precio debería de llegar, ¿no? Ahora, tenemos otra información que para eso nosotros aplicamos todos los conceptos que te he venido pues mostrando, enseñando día tras día, ¿no? ¿Qué nos decía el precio? Mira aquí, sube en esta parte, comienza a generar todo un retroceso, aquí lo podemos observar, retrocede y si llega por debajo del 50%, voy a hacer esto para que lo veas, mira, así. Ok, tenemos un 50% del movimiento, es el 50% del impulso alcista. Ya sabemos que por debajo del 50%, todo lo que se encuentre en esa zona del 50% hacia abajo, son increíbles oportunidades de compra. Es toda una zona de demanda a la que el precio mínimo debería de llegar para considerarse eficiente antes de seguir rompiendo estructuras. ¿Vale? Dentro de esa zona es donde tú y yo vamos a encontrar pues esos POIs para ser más precisos de los que te hablaba hace un momento. Bien, ahora, ¿qué nos dice aquí? Que ya llegó por debajo del 50%, no ha logrado llegar todavía al order block con el imbalance que falta por mitigar, pero sí está en una zona de demanda. Es decir, nuestro primer escenario, nuestro primer pensamiento sobre el análisis sería, el precio retrocede, no ha llegado al POI, por lo que todavía podría darse la vuelta, ¿ok? Y llegar a esta zona para hacer eficiente estos imbalances y todo el movimiento, ¿no? Un retroceso más profundo. Ese es nuestro primer pensamiento, pero como no podemos parametrizarnos con los conceptos, simplemente decir algo y ya, quedarnos viendo solamente, dije lo siguiente, es verdad que no ha llegado al POI, pero sí está por debajo del 50%. Si al precio se le da la gana, puede irse y puede comenzar a dar el movimiento para venir a romper este máximo de aquí, ¿no? Entonces, eso fue lo que pensamos también y dije, ok, si evidentemente, ¿no? Si el precio quiere hacer eso, solo llegar al 50% para después irse y romper al alza, tú y yo lo que tenemos que hacer es identificar información al bajar de temporalidades que nos indiquen lo mismo que ese segundo pensamiento que acabo de tener, que ya llegó al 50% y que ya se puede ir a romper. ¿Vale? Entonces, ese es nuestro trabajo. Si te das cuenta, me estoy dando una indicación, un trabajo del qué voy a realizar una vez baje de temporalidad. Voy a intentar confluir la información y la estructura que yo vea en el gráfico con lo que me está indicando la temporalidad diaria. ¿Ok? Muy importante esto de aquí. Así que listo. ¿Qué era lo que yo veía? Que estaba en todo un retroceso, ¿ok? Que ya estaba en una zona de demanda y que podría darse la vuelta. Si yo bajaba la temporalidad de H4, ¿ok? ¿Qué era lo que me interesaba? A mí, evidentemente, me interesaba comenzar a confluir la información que hasta el momento yo estaba teniendo, ¿vale? ¿Y de qué me percaté? Y esto también lo comenté estando completamente en vivo, ¿no? Cuando estábamos haciendo el análisis, dije lo siguiente, dije, vale, de hecho, esto también ya lo habíamos realizado. Teníamos todo el impulso de la temporalidad diaria, pero si te das cuenta, la temporalidad de H4, visto de esta manera, se ve que es exactamente el mismo fractal alcista. ¿Por qué? Porque, mira aquí, el precio desarrollaba estas estructuras, mira cómo desarrolla todo este movimiento, aquí dejó pura liquidez, que por eso viene y la mitiga después, rompe nuevamente y mira estos pequeños movimientos, retrocesos muy pequeños que sí, una vez más, lo que te comentaba del Fibonacci, si tú y yo lo marcábamos desde estas zonas, de este punto mínimo a esta zona donde comenzó aparentemente un retroceso,
era evidente que no era eficiente la estructura. Mira cómo nunca llega a ese nuevo 50% de H4. Igual aquí, yo marco o mido todo el impulso para identificar el 50%, bueno, sería desde aquí más bien hasta esta zona para ver si el siguiente retroceso era válido, tampoco llegó siquiera al 50%. ¿Qué me decía a mí eso? Además de que, mira, si venemos este pequeño primer retroceso que hizo, pues mira cómo nos generó aquí un patrón de liquidez, ¿no? Tenemos un trap leak en esta zona, pura liquidez acumulada. Eso evidentemente es otro indicador de que estos mínimos de aquí no son un bajo correcto y no van a ser respetados. Entonces, ¿qué me decía a mí? Me decía lo siguiente. La misma estructura de la temporalidad diaria, el mismo impulso alcista de la temporalidad diaria, es exactamente el mismo impulso de la temporalidad, en este caso, de H4. ¿Puede suceder eso? Sí, evidentemente puede pasar, ¿no? Es completamente normal. Muchas veces también lo vemos desde las temporalidades más bajas, M15 con H1, o así puede suceder incluso H4 con H1 y demás, ¿no? Que el mismo movimiento por aceleración, porque si se dan cuenta, lo que está sucediendo aquí es que el precio está subiendo de manera abrupta, de manera acelerada, lo que hace es que en una temporalidad más baja, pues es muy probable que encuentres exactamente el mismo escenario. Con este pensamiento yo tenía lo siguiente y dije, vale, ¿qué hago? ¿Vale? Y esto es exactamente lo mismo que acabo de hacer la temporalidad diaria. ¿Qué hago ahora en H4 si ya identifiqué mi voz, mi punto mínimo, mi punto máximo, el Fibonacci y el 50%? Venían los POIs. Yo ya tengo el POI de la temporalidad diaria. Yo ya puedo dejar ese marcado y listo, ¿no? Porque en ambas temporalidades vendría a ser una zona de demanda al tener el mismo movimiento. Pero lo que también puedo hacer, como sé que en H4 tengo la misma estructura, es refinar las zonas y marcar ahora el POI que sería del extremo, pero visto desde H4. Así que me acerco a esta zona y mira cómo es un poco más pequeño. ¿Vale? Hasta aquí. Desde la zona más baja del precio es todo este, mi POI, en este caso, de demanda. Vamos a acomodar. Ahí está. ¿Vale? De demanda. Además, también podemos ver que podríamos identificar zonas más pequeñas con imbalances que el precio fue desarrollando dentro de este mismo movimiento, ¿no? Pero toda la vela principal como extremo vendría a ser todo este order block de aquí. Ok, ¿qué quiere decir? Que yo estoy refinando simplemente la zona en vez de marcarlo desde la temporalidad diaria, pues lo estoy marcando lo que viene siendo desde una temporalidad de 4 horas. Lo mismo sucedía aquí. Ahora yo entendiendo que en H4 es la misma estructura, yo puedo jugar un poco más con el análisis en esta zona y ver si el precio estaba reaccionando en algún punto que a mí me validara que ya se iba a ir. Recuerda lo que dije en una temporalidad mayor. Si yo creo que ya está por debajo del 50% y sé, evidentemente, por los análisis y por lo que hemos estado viendo, que el precio debe irse, ¿vale? Que debe irse, ¿qué es lo que tranquilamente podemos estar pensando también? O más bien, ¿qué es lo que tenemos que estar realizando nosotros? Lo comenté. Bajar de temporalidad y comenzar a buscar esa información que valide lo que yo estoy buscando en esa temporalidad mayor, que es una vez ya toca el 50% y está en la zona de demanda más grande, evidentemente, que ya se vaya, ¿no? Y con esto llegábamos también a un siguiente análisis teórico, ¿no? Que la misma teoría nos lo indica y es lo siguiente. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en un movimiento y en un impulso? Se los dije, dos points, un extremo y un decisional. Si yo en este caso marco toda la zona de oferta que el precio dejaba para generar el rompimiento o antes de generar el rompimiento, nosotros podíamos observar que el precio sube, llega a esta zona y mira con estas velas de aquí cómo el precio genera una vela de retroceso, lo cual me dice que hubo pues eso, un intento de caída, un pequeño retroceso aquí que después genera todo el movimiento que rompe el máximo anterior. Es decir, yo tengo todo un intento de caída que rompe este mismo alto, este pequeño retroceso como mapeo estructural detallado, pero lo que me interesa es que rompe el alto en el cual yo tengo marcado mi voz y dicta mi dirección. Es decir, tengo un creador del movimiento desde esta zona y tengo un causante del rompimiento que vendría a ser este pequeño retroceso que el precio hizo. ¿Ok? Ahora, si yo sé que hay un pequeño retroceso aquí, yo tengo que ahora identificar si hay un order block correcto o no. Y para eso también tengo la misma teoría que ya les he venido mostrando una y otra vez.
y es un order block tradicional. ¿Cuál es un order block tradicional? Un order block tradicional siempre lo deja el precio, en este caso un movimiento alcista, vendría a ser la última vela bajista antes de todo un movimiento alcista que el precio va a desarrollar. Si nos damos cuenta, la misma vela que genera ese retroceso es una vela bajista, que en este caso yo las tengo de color azul, ¿vale? Pero vendría a ser una vela bajista antes de todo el movimiento alcista, que las velas alcistas las tengo pues en este gris, ¿no? Así que muy importante, ya confluí dos cosas. Número uno, marcación de decisional aplicando la teoría. Número dos, dentro de ese decisional acabo de identificar lo que viene siendo un order block tradicional como un POI que está, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Ahora, ¿qué más? Previo a este POI, ¿qué teníamos también como confluencia extra? Lo marqué también hace un momento. Teníamos toda la liquidez. Si se dan cuenta, todas estas cositas que vamos identificando van confluyendo con la información y con esa primera, segunda en este caso, decisión que tomamos en la temporalidad diaria. La primera decisión, y vuelvo nuevamente para quien ya lo olvidó, la primera decisión o información que teníamos era que no había llegado a esta zona, que el precio todavía podría darse la vuelta y llegar y generar un retroceso más profundo. La segunda información es que como sabemos que ya está por debajo del 50%, en cualquier momento puede darse la vuelta y ir a romper este máximo de aquí porque ya es eficiente. Entonces hay que estar confluyendo esa información y desde H4 ya lo estamos haciendo. Impulso alcista, pequeña reacción, order block tradicional, además tenía su liquidez previa, lo trazo a la derecha y mira cómo el precio llega justamente a ese POI que cumple con todo lo que nos dicen los videos de teoría, ¿vale? Todo lo que nos dice la misma teoría, evidentemente la práctica, pues también aquí lo estamos viendo, pero con lo que nos dice la teoría tú ya podías haberlo identificado, el precio lo toca, comienza a irse y a subir. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo ahora fui más preciso y se dan cuenta de lo que estoy haciendo es refinar mi información. ¿Por qué refinarla? Porque yo en la temporalidad diaria solo tenía como pensamiento o como información que me dijera que ya va a ir a romper toda esta zona, todo este 50% del impulso como zona de demanda. Es enorme, no estoy siendo preciso. Al no ser preciso, ¿qué va a pasar con mis entradas? Tampoco van a ser precisas, ni la información, ni mis decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bajo de temporalidad, busco y refino más información que me aumente esa precisión en las marcaciones que estoy haciendo y en la información y conclusiones que estoy sacando y me doy cuenta de esto. Dentro de toda esta zona gigante en H4 encontraba una más pequeña, la cual no ha llegado, y otra más pequeña todavía que es válida y es correcta, la cual el precio justo llega y comienza a subir. ¿Creen que es casualidad? Pues evidentemente no. Lo que el precio está haciendo es respetar el movimiento, respetar lo que nos dice Smart Money Concepts como tal, los conceptos y dar ahí todo el movimiento, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo como tal? Es ser detallista y comenzar a refinar información, ¿vale? A tener mayor precisión en mi análisis. Paso de tener una zona de demanda gigantesca, que dentro de esta zona el precio puede tocar aquí e irse, donde quiera dentro de toda esta zona, o sea, no es nada preciso, ¿vale? Pero cuando ya tengo más información, elimino esa zona y mira con lo que me quedo. Mira esta zona pequeña, ya la tocó. Como yo sé que es dentro de esta zona y ya está neutralizada, debe irse y debe de continuar con su movimiento, ¿no? Y fue el primer escenario que estábamos viendo que se estaba respetando aquí tranquilamente. Así que bien, ahora, Mauricio, ya tengo prácticamente toda la información de H4 que dicta direccionalidad. ¿Puedo pasar directamente a temporalidades de M15 o qué puedo hacer? Y aquí hicimos lo siguiente, nosotros estamos parados en un POI de H4 y nuevamente lo que queremos es confluir, sacar información, ¿vale? Que nos dicten el movimiento y ese segundo escenario, vuelvo y repito, que vimos en la temporalidad diaria, de que ya puede ir a romper la estructura. Entonces, como yo necesito más información, todavía no nos vamos a ir a M15 y buscar aquí, mira, Mauricio, tengo rompimientos y tengo un POI, le voy a meter la casa aquí. ¿Por qué? Porque mira toda la estructura que todavía tenemos que estamos dejando pues a un lado. Eso evidentemente no lo podemos hacer de esa manera si lo que queremos es aumentar la precisión.
En los detalles están los resultados. Correcto, Kenji. Así que importante eso. ¿Qué fue lo que yo dije y lo que nos pusimos a hacer aquí? Fue lo siguiente. Al yo saber, y quiero que todos presten atención, al yo saber que estoy parado en un point que cumple teóricamente con ser un decisional, retroceso, order block tradicional, liquidez previa dentro de toda una zona gigante de demanda, justo lo toca, evidentemente no es casualidad, pero justo toca la zona y comienza a irse, yo necesito empezar a validar en una temporalidad menor que una vez el precio tocó este point, realmente la estructura está cambiando y está generando ya movimientos alcistas. Es decir, buscar esa alineación en la estructura. Y para eso nos fuimos a la temporalidad de H1, ¿vale? Y desde la temporalidad de H1, ¿qué comenzamos a ver? Y comenzamos a ver lo siguiente, incluso lo marqué de esta manera. Y dije así, miren, evidentemente sabemos que desde este alto, que es el alto tanto de H4 como de la temporalidad diaria, pues todo este movimiento fue un retroceso. Todo esto fue un retroceso. ¿Cómo va a venir si es un retroceso en una tendencia alcista? Pues va a venir con estructuras bajistas, ¿no? Eso es evidente. ¿Qué hice yo? Hice lo siguiente. Nos acercamos a esta zona y yo dije, vale, si lo que yo estoy es en un retroceso, que lo voy a ver como tendencias bajistas, si lo que yo quiero es verificar que una vez el precio toca este point, se va a ir al alza, ¿qué necesito? Pues que esta dirección bajista creadora del retroceso sea rota al alza para ahora comenzar un movimiento contrario que evidentemente va a ser alcista y eso va a confluir con que sí tiene que venir a neutralizar ¿qué? Este máximo de aquí, ¿verdad? Entonces lo que vi fue lo siguiente, miren todo el movimiento que el precio hacía, full bajista, hasta que nos encontrábamos esto de aquí. Pequeño movimiento, pequeño retroceso, pequeño impulso nuevamente, mira cómo rompe el mínimo con cuerpo de vela, vuelve a retroceder, mira cómo respeta este máximo, solo le saca la mecha neutralizando su liquidez y vuelve a romper el mínimo con cuerpo de vela generando todo el impulso. Lo que me estaba realizando aquí es un boss. ¿Ok? Esto evidentemente en su momento nos dejaba un punto máximo y nos dejaba un punto mínimo aquí debajo. Tú y yo, ojo, tú y yo no íbamos evidentemente a vender aquí. En todo el order block no íbamos a buscar una venta porque pues no tiene sentido. Estamos contradiciendo el análisis. Lo que estamos diciendo en este caso es que ya llegó al decisional, que debe de romper y debe de cambiar la dirección. ¿Qué fue lo que el precio hizo? Pues mira aquí, tras una línea, bueno, yo creo que se ve de manera evidente, pero mira, rompe con cuerpo de vela, me hace un choch. ¿Ok? Tengo un cambio de carácter, cambio de dirección. Paso de estar bajista, evidentemente, en H1 venía bajista para crear ese retroceso de H4 y rompe su último alto bajista para pasar a estar alcista a favor del POI, de la información de H4 y de un día. ¿Ok? ¿Qué era lo que tú y yo en su momento tenemos que hacer? Si es de H1, pues lo mismo. ¿Vale? Lo mismo, ya tengo el rompimiento, ahora necesito punto mínimo, ahí está. Necesito el punto máximo, ahí lo crea el precio. Comienza su retroceso, marco mi Fibonacci nuevamente para medir lo que viene siendo mi impulso e identificar este 50%. Mira, desde aquí hasta abajo es toda la zona de demanda. Quiero ser más preciso, pues ya sabemos cómo. Original, creador del movimiento. Mira cómo el precio retrocede, le da un besito aquí al POI, ok, lo toca al PIB, nuevamente la vela con marcación del extremo, lo toca al PIB. ¿Qué tenía que hacer ahora? Como ya había sido 100% eficiente, venir a romper la estructura. ¿Qué vino a hacer? Vuelve a romper arriba. ¿Lo ven? Entonces, nuevamente está cumpliendo con todo el análisis y con toda la dirección del precio. ¿Qué más? Volvemos a hacer lo mismo y esto también lo realizamos. Una vez el precio rompe, nos vuelve a dejar un punto mínimo. Mira cómo sube, retrocede, ¿ok? Lo cual nos deja un punto máximo. Tú y yo, ¿qué hacemos para validar esto? Fibonacci, ¿ok? Para validar ese retroceso. Lo que nosotros buscamos nuevamente es aumentar las probabilidades de que tengas la dirección y que se te cumpla el trade. Por ende, tú y yo buscamos que cumpla con prácticamente la mayor cantidad de confluencias y parámetros posibles, con la mayor cantidad de conceptos, que cumpla al 100%. ¿Y qué pasaba aquí? Genera un retroceso y rompe la estructura. Te pregunto yo,
¿Fue eficiente y llegó por debajo del 50% para estar dentro de toda esta zona de demanda? Evidentemente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar aquí? Ya tenemos, ojo, nuevamente, un primer escenario. No es eficiente, ¿verdad? Mínimo debería llegar aquí para tú y yo tener esa precisión, ¿ok? Que estamos buscando. Por eso vamos a buscar todos los conceptos posibles, las confluencias. Pero no solo eso. Si yo además me percato de que retrocede solo un poco, vuelve a subir rompiendo nuevamente este alto con cuerpo de vela, lo cual teóricamente hablando tendríamos nuevo punto mínimo, nuevo punto máximo. ¿Qué te dejaba aquí? Yo creo que se ve también bastante claro, pura liquidez. Otra vez, lo hemos visto muchas veces, es un trap lick, patrón de liquidez, mechas juntas acumuladas en esta zona, hay mucha vela junta. Esto es liquidez. Mira cómo ya no solo tengo un solo concepto y una sola confluencia que me dice que este mínimo no es correcto y que nunca retrocedió de manera eficiente. Tengo ya dos. Número uno, no llega al 50%. Número dos, me deja pura liquidez en esta zona, por lo que yo tranquilamente puedo comenzar a pensar que este mínimo de aquí no va a ser respetado. Por ende, lo descarto y yo sigo contabilizando mi punto mínimo y que todo esto de aquí es parte de un solo impulso. Por eso nunca desarrollé ese retroceso de manera profunda, ¿no? Entonces, ¿qué pasamos a hacer? Cambiamos nuestro punto máximo y actualizamos nuestro Fibonacci. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos nuevamente un rompimiento, ¿vale? Tenemos un punto mínimo, punto máximo y recién un Fibonacci actualizado con el 50% hasta aquí, que además tiene liquidez por encima. Es decir, liquidez previa al 50% porque todavía no marcamos ningún point. Genial. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos ahora? Pues identificar nuevamente esos points y esos order blocks. Número uno, extremo. Mira, toda la vela de aquí y no te complicas. Ahí está. Número dos, necesitamos ese decisional y aplicando la misma información que aplicamos en la temporalidad mayor. Última vela del extremo. Mira cómo el precio hace un intento de caída, nuevamente regresa a la zona de oferta, vuelve a intentar caer. Si te das cuenta, la primera reacción que tenía la neutraliza con una mecha, es decir, le saca la liquidez, lo cual me dice que esta zona es la más baja que generó eficiencia y su reacción, y después logró subir y romper la estructura, dejándonos este punto mínimo como un decisional y un causante del rompimiento. Y me dejaba este order block de aquí del extremo, que mira, en el mismo movimiento, esto ya es simplemente para marcar el POI y ser un poquito más preciso, si te das cuenta, pues sube, mira, vela de retroceso, es decir, retrocede hasta aquí, mitigando ese POI, vuelve a subir, dejando este otro order block con imbalance, que tú lo puedes marcar desde el extremo hasta el imbalance, sí lo puedes hacer, porque todavía estamos en higher time frame, H1, temporalidad intermedia, y solo son zonas de llegada. No vamos a programar una entrada, no vamos a tomar todavía confirmaciones, todavía nos falta ver bastante más información. Así que son zonas de llegada. Puedes hacerlo de ambas maneras. Otra cosita que también puedes hacer es subir de temporalidad, ¿vale? Y marcar un point más grande. Ahora vamos a ver qué sucede. Mira cómo el precio comienza a dar un retroceso. Tenemos dos points y de qué nos percatábamos aquí. Que el precio nunca llega al decisional y nunca llega al extremo. Pero ¿qué sí hizo a diferencia del otro movimiento que teníamos pues aquí detrás? Retrocede, tienes el 50%, mira cómo el precio ya llega por debajo del 50% y se va. Una vez se va, rompe la estructura. ¿Lo ven o no lo ven? Es decir, tú y yo ya podemos pensar tranquilamente que el precio fue eficiente y no solo por una cosa, por tres. ¿Vale? Vamos a ver. Número uno, el precio tenía liquidez previa a las zonas de demanda, contabilizando desde el 50%. ¿Qué hizo? Ya la neutralizó y ya la liquidó con este retroceso. Genial. Número dos, una vez el precio saca esa liquidez, en el mismo movimiento logra meterse y llegar a toda la zona de demanda del 50%, lo cual nos dice, es la zona menos precisa, pero nos dice que una vez la toque, ya puede irse y puede romper al alza. ¿Qué hizo? La toca, está dentro de una zona eficiente y de demanda, ¿no? Y número tres, pero no menos importante, que una vez el precio saca la liquidez, se mete a toda la zona de demanda, logra generar el movimiento que rompe la estructura arriba.
con cuerpo de vela incluso. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que tenemos tres confluencias, tres parámetros que nos indican que ya podríamos pensar que esto fue eficiente. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podríamos buscar un cuarto concepto, una cuarta confluencia, una cuarta información que valide que ya llegó al 50% y que ya se fue. Ya se fue, ya lo estamos viendo. Pero en su momento para que tú te des cuenta. Y es jugar con las temporalidades y ver si este decisional de aquí en otra temporalidad es un order block más grande al cual el precio sí logró llegar, que también podría estar pasando tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir una temporalidad y veamos si el precio pues hizo eso o no. Y mira, en H4 no lo hizo. Bueno, en H4 el POI como tal, si contabilizamos ese order flow que ya vimos, sería este. No logró tocarlo. Aquí hay otro más pequeño, evidentemente, más bonito incluso, más pequeño y por ende no llegó tampoco. Pero simplemente marcando el del mínimo de H1, pues vendría a ser ese de allí, ¿no? Desde esta zona hasta arriba. Eso es H4, pues no llegó. Si me voy a la temporalidad diaria, ¿qué pasaba aquí? Mira, y quiero que prestes atención. Es todo este movimiento, ¿no? Si era ese, sí, todo ese movimiento. Si yo lo marco desde la temporalidad diaria, ¿cuál es mi POI? Mira aquí y presta atención. Se ve bastante más feo porque evidentemente ya subí mucho de temporalidad. Lo ideal es que tú logres identificar un POI al que sí se metió una temporalidad mayor, solo una temporalidad de H1, en este caso a H4. Pero como no hay nada, bueno, me permito subir dos temporalidades. Como estoy subiendo dos temporalidades, pues las velas evidentemente van a estar más comprimidas, es decir, voy a tener menos información. Pero de igual manera puedo sacar una conclusión aquí y es la siguiente y quiero que la veas. Mira cómo el precio venía subiendo. Nuevamente, aplicando mapeo estructural detallado, una vela de retroceso cae hasta este punto y de aquí se va y rompe pues este pequeño alto que ya sabemos que de H4 es el boss, ¿no? Es ese rompimiento. Entonces, de H1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya podemos identificar nuevamente este retroceso. Quiere decir que si yo marco la última vela de un retroceso, ¿es una zona de demanda, sí o no? Evidentemente sí. Además de eso, ¿qué me dice? Que es el order block que tenía el imbalance que recién generó todo el movimiento al alza. Si nos damos cuenta, voy a dejarlo marcado, mira, y lo voy a cambiar de color incluso para que sepas exactamente cuál es. Ahí está, más verdecito. Vuelvo a la temporalidad de H1 y mira, quiero que veas cómo es esta zona, es la zona del decisional. Bueno, está marcado desde acá porque es una temporalidad más grande, pero mira, quiere decir que desde la temporalidad diaria tenemos la zona del decisional y su imbalance está aquí. El precio logra llegar, el POI está dentro del 50%, es válido y es correcto, llegó y se fue. ¿Qué quiere decir? Que ya no solo tenemos tres conclusiones y tres digamos, parámetros que nos dan como información que ya fue eficiente, sino que ya agregué otra. No llegó a H4. Si quiero buscar una zona más precisa que marcar el 50%, que sería todo esto, mira cómo incluso marcando el bloque de la temporalidad diaria, somos un poquito más precisos, porque sí llegó a ese point. Era un order block con imbalance, no había sido mitigado, tenía la liquidez previa, estaba por debajo del 50%, es decir, cumplía, estaba dentro del 50% de demanda, lo toca el precio al PIB también, o sea, lo toca a la perfección y se va y rompe la estructura. Si se dan cuenta, ya no estoy operando a ciegas, ya no es simplemente, bueno, está por debajo del 50%, uy, bueno, lo voy a considerar eficiente, sino que ya sé que sí se metió a un order block. Evidentemente, ¿qué queremos nosotros, no? Pues que esto sea 100% eficiente. ¿Quién no quiere que llegue aquí, ¿vale? Que llegue aquí siempre, mitigue todo el movimiento, te rompa la estructura y cumpla a la perfección. Pues todos queremos ver esto, ¿no? Es evidente, eso es lo sencillo, es lo fácil, pero no siempre sucede eso. Cuando no sucede eso, es por eso que tienes estas clases y estas sesiones, es por eso que tienes que estar dentro, pues aquí, en la trading room, que es donde siempre actualizamos información, donde no solo te muestro operaciones mías, sino que incluso damos proyecciones para la semana para que tú tomes decisiones. Después, como estamos haciendo ahora, vemos qué sucedió la semana. Puede ser que dio una entrada, puede ser que no, puede ser que hice un mal análisis y no la proyección estuvo fatal y no se cumplió nada. Puede ser perfectamente. Pero ¿qué sucede? Que estamos actualizando información.
para que tú tengas escenarios en los que yo no estoy, escenarios en los que no estoy dándote la proyección o la clase como tal, y sepas qué sucedió. Escenarios que son más complejos, que no cumplen a la perfección, que no llegan siempre al extremo, confirmación perfecta, entrada perfecta y te dio la entrada en una hora. No siempre sucede eso, ¿verdad? Es decir, en una hora de tiempo, no en una temporalidad, ¿no? En una hora te dio el take profit. O sea, no siempre sucede eso. Para eso son estas sesiones y para eso es la trading room, para mantenerte actualizado y que tengas ese seguimiento que evidentemente pues te va a dar un resultado, ¿no? Ahora, ¿qué hizo aquí el precio? ¿Verdad? ¿Qué hizo el precio? Ya vimos lo que está sucediendo aquí y rompe con cuerpo de vela. Volvemos a hacer lo mismo. Mira cómo estoy desglosando toda la estructura. Evidentemente lo podría ver al ojo e irme aquí y decir qué hacer, pero no. Tenemos que tener claridad y entendimiento. Entonces, ¿qué hizo el precio? Toca la zona, rompe, lo cual me dice que yo ya tengo un punto mínimo. Ahí está. Y quiero que presten atención aquí porque tenemos un escenario similar. Número uno, el precio parece que aquí comenzaba a dar un retroceso, ¿verdad? Después de este retroceso, tú y yo hubiésemos pensado en su momento, vale, ya va a retroceder, tenemos punto máximo, tenemos el Fibonacci. ¿Qué sucede? Otra vez, no logra llegar por debajo del 50%. Ahora, no solo me voy a quedar con eso, sino que además identifico que el precio aquí generó una línea de tendencia, ¿vale? Sí, queda grabado. Esto es una línea de tendencia que me está dejando, ¿vale? Ahí está, línea de tendencia. Entonces tenemos nuevamente dos cosas, ¿vale? Dos parámetros, liquidez y no llega al 50%, que me dice que no es un mínimo válido y correcto, porque tú y yo nos basamos en, digamos, confluencias para tener probabilidades, ¿ok? Así que volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, volvemos a actualizar la estructura y volvemos a actualizar nuestro punto máximo. Y aquí pasaba algo bastante bueno. Quiero que presten atención y es lo siguiente. Aquí si podemos ver, ¿vale? El precio retrocede. Si llega por debajo del 50%, saca la liquidez y se va. ¿Qué sucedió en el escenario anterior? Sacó la liquidez, 50%, se fue y ya consideramos este nuevo fractal, ¿no? Este nuevo punto mínimo, que bueno, aquí me adelanté un poco. Era el rompimiento que tendríamos que marcar, pues nuestros points. Tenemos un extremo, mira aquí, un order block con imbalance. ¿No ves el imbalance? Bueno, me acerco un poco más para que lo veas. Ahí se ve al ojo apenas, mira ahí. Ahí está, ¿vale? Al PIB se ve el imbalance. Todavía es válido y es correcto y es importantísimo, de hecho, porque es un buen point. Entonces tenemos un extremo. ¿Qué más? Un decisional. Vela del extremo, ya no tiene el imbalance, simplemente lo dejamos como zona de demanda. Ahí está, no logra llegar. Pero en el anterior caso, ¿qué hicimos? Cuando no llegaba, jugábamos con la temporalidad, veíamos el rompimiento, actualizamos la estructura. ¿Por qué aquí no podríamos hacer eso y qué fue lo que vimos estando en la proyección en vivo? Porque recuerden que todo este análisis pues lo hicimos en vivo. ¿Quién lo recuerda? ¿Vale? ¿Por qué no hicimos lo mismo aquí? ¿Vale? Lo mismo literal que hicimos en el anterior pues análisis, en el anterior fractal. Y fue por lo siguiente. Sí es verdad que el precio saca liquidez, llega por debajo del 50%, correcto, Kenyen, y rompe aquí con cuerpo de vela, lo cual a ti y a mí nos estaría diciendo que tenemos un nuevo punto mínimo y un nuevo punto máximo. ¿Quién logra ver, ¿vale? ¿Quién logra ver que cuando el precio comienza a desarrollar esta estructura alcista para venir a romper aquí arriba, que desarrollaba en toda esta zona? Mira, mitiga el POI, se mete, bueno, a una zona más grande, pero también mitiga esa zona, nuevamente mitiga esa zona, aquí también, bueno, otra vez a una temporalidad más grande, pero miren todo lo que el precio fue generando. Nos dejaba un order flow. ¿Qué sucede cuando yo tengo una zona con tanto order flow? Pierde fuerza, porque al dejar tanto mínimo, hay veces que nos deja línea de tendencia perfecta, hay otras veces que simplemente nos deja un patrón de liquidez, un trap leak, ¿correcto? Pero es liquidez al final de cuentas lo que a veces va desarrollando. Si tú y yo sabemos esto, tenemos que prestarle atención. Esto te lo digo para que le prestes atención a la zona e identifiques si realmente te dejaba pues esa liquidez, ¿no? Si yo trazo de aquí, pues mira cómo el precio ya nos dejó una línea de tendencia. Y si yo sigo marcando, bueno, hasta acá, aquí lo sobrepaso un poco, pero todo esto de aquí vendría a ser parte de lo mismo. Mira, línea de tendencia como la quieras marcar, en esa zona o de estos mínimos a este punto más bajo de aquí.
lo tenemos como full liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que el precio estaba acumulando aquí? Toda una zona de acumulación de liquidez. Todo esto, incluso hasta este mínimo lo podríamos contabilizar tranquilamente. Y aquí pasaba lo siguiente. Tú y yo tenemos una zona que genera un rompimiento, pero nos deja mucha liquidez. Y sabemos que por debajo hay un order block, un primer POI, el extremo, con imbalance. Eso es importante, ¿no? Punto negativo que teníamos, y es que esta zona no tenía el imbalance en esta temporalidad. ¿Qué podíamos hacer? También refinar este decisional para validar si también confluía otra vez. Miren lo que estoy haciendo todo el tiempo. Busco confluencias y busco parámetros que me ayuden a tener un mejor análisis, por ende mejorar las probabilidades de tener la dirección y ser más precisos al momento de ejecutar una operación. ¿Ok? Entonces yo me bajo a la temporalidad de M30 para refinar ese decisional, para ver si hay otra información y no había nada. Bajo la temporalidad de M15, otra vez, dos temporalidades para ver si hubiese algo que ahí me sirviera y mira cómo no dejó un order block. ¿Qué dejó? Pura liquidez otra vez. Nuevamente acumuló muchos mínimos aquí. ¿Qué podría haber pasado? Mira lo que pasó en el extremo, ¿vale? En el extremo tienes otro POI, ¿vale? Y no se ve nada feo. Te vas a M30 y vas a encontrar también, ¿dónde está? El extremo y lo vas a poder refinar un poco. Bueno, en este caso es el mismo que en la temporalidad de H1. Pero ya viste que en M15 sí se podía refinar, pero el decisional no. El decisional lo dejó como pura liquidez. Es decir, no hay para refinar. Simplemente lo tenemos como POI de demanda en su extremo, ¿vale? Así como tal, zona de llegada y listo. No había mucho más que hacer, sin más que esperar que el precio llegara y a ver qué hacía. Listo. Ahora, entendiendo que yo tengo dos POIs por aquí, el extremo evidentemente más importante porque tiene ese decisional y esto que ya vimos que es liquidez, ¿vale? Entonces tenemos este order block que no fue mitigado, una zona, un mínimo que el precio generó con el rompimiento que simplemente me acumuló liquidez, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo otra vez que venimos haciendo. Yo sé que se puso un poco más complejo de lo normal la estructura, pero está bien porque lo que tenemos que hacer es entender lo que pasa, ¿vale? No simplemente operar lo fácil, sino entender siempre lo que está pasando. Con esto, tú y yo tenemos que descartar este rompimiento de estructura y actualizar nuevamente el punto máximo, que bueno, pues vendría a estar hasta allá arriba y todo esto de aquí parte de un solo movimiento, ¿vale? Ahí los máximos iguales incluso que hay en esta zona, ¿vale? Este de aquí pues tampoco sería ya nuestro punto mínimo, sino que tenemos prácticamente el mismo impulso en H1 más desarrollado, más complejo y más profundo. ¿Cómo lo vamos a confluir? Lo mismo que hicimos en temporalidades diarias, temporalidades mayores. Si yo estoy tomando la decisión que todo este es mi movimiento y que el precio, este mínimo, no es un mínimo para el precio, sino que simplemente es liquidez, tengo que buscar información que confluya con este análisis y esta decisión que estoy tomando, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo muevo un poco el gráfico y mira lo que el precio hace. Retrocede, saca la liquidez, ¿vale? No llega a este point, ¿vale? No llega a lo que viene siendo el decisional, vuelve a hacer este movimiento, sigue cayendo, mira cómo se come de una el primer point, lo eliminamos, eso nos confirma que sí era esa liquidez que vimos en temporalidades más bajas, marco el extremo, bueno, lo trazo a la derecha y mira aquí, ¿qué hizo el precio? Te pregunto, ¿lo respeta o no lo respeta? ¿Vale? Desde esta zona, mira, llega, comienza a subir, deja la mecha, saca la liquidez de la mecha, ni siquiera genera un rompimiento a la baja, y se va. Es decir, simplemente saca la liquidez de la primera reacción al pot, ¿vale? Pero él lo está respetando tranquilísimamente. Entonces, ¿esto confluye o no confluye? Evidentemente sí. Si yo aquí tuviera un rompimiento con cuerpo de vela, mi análisis haya cambiado. Porque evidentemente ahora, ¿qué tenía que pensar yo? Puede ser que este sí era el mínimo correcto y que ya había un rompimiento. Mi confirmación del rompimiento está acá, o sea, es nuestro mismo análisis porque esto ya lo descartamos. Pero aquí el precio nos está diciendo que al romper esta zona, ya ahora sí nos dice que está en ventas. Aquí, al estarlo respetando, nos sigue indicando que esta decisión, este análisis, es correcto hasta ahora, ¿no? Que nuestro movimiento es este de aquí, viene siendo todo nuestro impulso, que es donde tengo marcado pues este Fibonacci. ¿Lo ven? Entonces, muy importante eso de allí. Ahora, ¿qué más? Yo necesito información otra vez
que confluya pues con estas decisiones que yo estoy tomando en este caso de direccionalidad. Por ende, si yo tengo este punto mínimo, que lo estoy confluyendo como la zona más baja del precio, ¿qué quiere decir también que tengo ahora? Pues tengo un punto máximo. Y este punto máximo, ¿qué tiene que ser? Si en realidad el precio lo que está es alcista y quiere seguir subiendo, pues tiene que venir a neutralizarlo, al igual que marcamos en las temporalidades mayores, ¿no? Ese es el objetivo en esta temporalidad, que ese alto sea neutralizado. Quiero más información todavía, Mauricio, que confluya con que el precio, una vez toque este point, realmente tiene que subir. Vale, ¿qué comenzamos a buscar? Antes de rompimientos incluso. Mira aquí arriba, ¿qué es todo esto de aquí? Otra vez, en otras temporalidades, mira cómo respeta, cae, vuelve a respetar la zona, vuelve a llegar aquí respetando toda esta zona, nuevamente lo mismo, incluso hasta acá, llega otra vez, nuevamente todo un order flow. ¿Verdad? Tanto order flow, bueno, y aquí ni siquiera lo necesitamos ver como order flow, o sea, aquí literal está convertido en liquidez. Ahí está, mira, lo puedes ver. O sea, todo esto aquí es una super línea de tendencia que el precio te está dejando. Mira, ahí todo perfecto, desde acá, desde esos máximos, todo eso es full liquidez que el precio te deja, que evidentemente lo que nos dice es direccionalidad. ¿Vale? Tenemos todo esto, incluso estos dos son prácticamente iguales también. Tenemos toda esa liquidez a favor del movimiento. Esto también son más parámetros, más confluencias que nos dicen lo mismo. Debería de subir. Idealmente debería de subir. Que si después baja, bueno, actualizamos nuestro análisis, ¿no? Pero idealmente debería de subir por todo lo que estamos viendo. Además, comienzo yo con la misma estructura, ni siquiera necesito aquí bajar de temporalidad, no lo necesitaba porque tengo una estructura amplia. Como estamos marcando un fractal, que ya vimos que son dos rompimientos y ambos tenían pues bastante estructura, tenemos un movimiento bastante gigante. Por ende, el retroceso lo vamos a ver demasiado claro en la misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que miren aquí, el precio venía bajista, retrocede, vuelve a caer, rompe con cuerpo de vela, evidentemente son rompimientos internos, teníamos este pequeño máximo, este punto mínimo como un fractal interno, simplemente que nos dicta qué está haciendo el retroceso. No nos dice la dirección, sino qué está haciendo el retroceso. ¿Qué nos dicta la dirección? Esto nos dicta la dirección, el movimiento principal. Esto nos dice qué está haciendo el retroceso por ahora. Por ahora estaba en un movimiento bajista que llegó al POI, nomás tocó el POI, comenzó a subir y en vez de respetar ahora toda la zona de ventas que vendría a ser el extremo, la rompe al alza. Que me dice que la estructura interna, que evidentemente es la que desarrolla y crea todo el movimiento principal y el que ahora debe de ir a romper arriba, ya se alineó al alza, ya estamos alcistas. Eso es bueno, evidentemente, porque también es otra información, otra confluencia, otros parámetros a favor de nuestro escenario alcista. Entonces, ¿cuántos tenemos? Número uno, rompimiento. Número dos, order block con imbalance que no había sido mitigado. Ya fue mitigado. Número tres, toda esta zona de aquí era la liquidez que el precio dejó. Ya la sacó. Número cuatro, tenemos toda la liquidez por encima a favor de nuestra dirección principal, que es alcista. Genial. Cumple también. Número 5. La temporalidad mayor me indica que el precio ya debe de subir a neutralizar ese máximo porque también está al alza. Número 6. Vengo con una fractalidad alcista después de neutralizar una zona de demanda en higher time frame. Genial. Número 7. El precio en la estructura interna ya me hizo un cambio de dirección. Pasa de estar bajista ahora, romper al alza y ponerse full alcista. Lo ven como ya tengo más información todavía que me está diciendo que esto debe de subir. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar buscando siempre. Y volvemos a hacer lo mismo. Otra vez, este punto mínimo, ahora cambia de color, porque ya estamos alcistas, punto máximo, ¿vale? Aquí, bueno, pura liquidez que el precio dejó, evidentemente. Otra vez, marcas tu Fibonacci en toda la zona del extremo, que volvemos a identificar. POIs, nuevamente, mira, tenemos toda esta vela gigante como extremo o podemos marcar el POI. Únicamente la mecha si queremos refinar allí un poquito, ¿no? Decisional, bueno, si te das cuenta, por debajo del 50%, no hay una reacción, evidentemente, porque ya está por encima del 50%, no nos interesaría aunque lo viera en la zona de oferta para después romper, la que está pegadita al rompimiento, pero sí en esta zona. Mira, aquí evidentemente pues el precio venía así, cayendo,
Mira cómo el precio parece que se mete por ahí a alguna zona, intenta caer y desde aquí genera todo el movimiento que rompe la estructura, incluso desde aquí se aceleró. Es decir, tú y yo podemos pensar nuevamente que esta vela del extremo pues es nuestro decisional, ¿no? Ya tenemos nuevamente dos points, ya somos más precisos que cuando teníamos toda esta zona gigante que era el 50% únicamente. ¿Lo ven? Otra vez, lo trazo a la derecha, el precio lo toca, vuelve a romper al alza. Yo quiero que todos ustedes ahora mismo me digan, ¿vale? Quiero que me digan que el precio esté respetando esta fractalidad. ¿Es casualidad? ¿Creen, esto lo va a cambiar de color para que se identifique con el nuevo point? ¿Creen ustedes que es casualidad? Evidentemente no, ¿verdad? Esto no es casualidad, nos está dictando la dirección, nos está gritando lo que la estructura está haciendo y lo que seguiría haciendo, ¿no? Lo que debería de seguir haciendo, ahí que no me salía la palabra, ¿vale? Y volvemos a hacer lo mismo. Mira todo el análisis profundo que estoy haciendo en temporalidad, en la misma temporalidad, ni siquiera he bajado, pero mira todo lo que ya sé, la claridad que ahora tengo en, ojo, un análisis que pudo haberme confundido y haber pensado yo, no, no hay ni madres, me voy a dormir. El oro está acumulado. ¿Cuántos? Y todo esto yo lo pregunto, quiero que todos lo comenten, ¿vale? ¿Cuántos no vieron el oro y dijeron, no, el oro está acumulado, Mauricio, está de manera lateral? Aquí no hay que hacer nada, ¿vale? Aquí no voy a hacer nada porque está de manera lateral y el profe nos ha dicho que cuando el mercado está acumulado de manera lateral no se opera, porque todos dicen que en la tendencia o en un movimiento lateral no existe una fractalidad como tal que se respete. En verdad lo estabas viendo a detalle, en verdad era una acumulación y una tendencia lateral o simplemente te dejaste llevar por lo que aparentemente vistes y te faltó ese detalle, ese análisis profundo que estamos realizando. Me faltan 20 años para darle ese entendimiento. Bueno, pura práctica, ¿vale? Pero miren allí, ¿ok? Todo el movimiento ya le estamos dando claridad. Vuelvo a H1 nuevamente, porque aquí todavía no hemos acabado. Todo el movimiento retrocede, vuelve a llegar al decisional, vuelve a romper la estructura. Ahora, ¿qué hago, Mauricio? Se me olvidó. Lo mismo, güey, lo mismo que venimos haciendo. Punto mínimo, ¿vale? Tengo mi rompimiento, tengo mi punto mínimo, tengo el punto máximo, comienza a retroceder el precio, marco mi Fibonacci. Ahí está, lo vuelvo a poner así para que lo veas, ahora lo cambio. Marco mi Fibonacci, identifico mis points. Point número 1, el extremo. Ahí está. Toda la zona del extremo. Listo. Point número 2, un decisional. Mira aquí cómo si cumple. Se mete a un order block de oferta a la izquierda, otra vez, no está pegadito al boss, pero no necesariamente tiene que estar pegado al boss. Yo necesito identificar una zona de oferta a la izquierda, el precio tenga su reacción y mira lo que hizo en esa reacción. Primera zona, primer punto, primera vez que llega, ¿no? Retrocede, deja este mínimo de aquí. Vuelve a subir, vuelve a respetar la zona de oferta. Mira cómo saca la liquidez y lo supera únicamente con mecha. Eso nos dice que todavía sigue respetando la zona de oferta. La toca, ¿vale? Y vuelve a caer. Incluso, creo, a ver, vamos a ver. No, no lo tocó, ¿vale? Ahí está, creí que se metía al POI de acá, pero no, no logró tocarlo, eso fue ya después. Entonces, saca la liquidez, cae, 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 cae. ¿Qué hizo? El primer mínimo, otra vez se lo comió. Yo les pregunto, ¿no hay una fractalidad? ¿Realmente el mercado no hace lo mismo una y otra vez? Para todos los que dicen que no funciona esto, que el mercado no hace lo mismo, que nadie sabe el movimiento del precio, a ver si es verdad. ¿Qué hizo en H4? ¿Dónde estaba el escenario que nosotros teníamos en el que el precio aquí está? ¿Vale? ¿Qué hacía? Ah, era en H1. En H1. ¿Qué sucedió en este fractal que marcamos en su momento? Primera reacción, cae, punto mínimo, no logra generar el rompimiento, vuelve a dar otra reacción, se lleva la liquidez del mínimo, genera el rompimiento. ¿Qué hace el precio? Lo toca y lo respeta y se va y rompe. ¿Qué está haciendo ahora? Vamos a ver si hace lo mismo o no, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Primera reacción, deja el mínimo. Segunda reacción, no logra generar el rompimiento. De hecho, aquí, más claro todavía, solo lo hace con mecha. No logra romper con cuerpo de vela este high, este máximo. Se lleva al mínimo, le saca la liquidez y lo neutraliza. Rompe nuevamente este alto de aquí, que bueno, es el máximo donde estamos viendo esa reacción.
y ya genera todo el movimiento que después logró romper acá arriba. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Cumple o no cumple? ¿Hace lo mismo o no hace lo mismo? Una y otra vez. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificar eso mismo que hace el precio, ¿no? Literal. Aprender a identificar esos patrones o esos movimientos con todo lo que te venimos enseñando aquí dentro de la Trading Room y pues video tras video, ¿vale? Además, pues en los intensivos y demás. Así que importantísimo. ¿Qué tenemos aquí? Decisional. ¿Qué fue lo que vimos? Ya llegó el precio, ¿vale? Y yo dije lo siguiente, dije, ya llegó la estructura a esta zona, ¿qué puede hacer tranquilamente el precio? Puede irse y venir a neutralizar arriba. Ahora, no me olvido de esto. ¿Cómo dejaba el precio este mínimo? Yo les pregunto, es un order block, a pesar de que cumple con todo, ¿qué es lo negativo que tenía? Que no era un order block claro y evidente. ¿Por qué? Porque nos dejaba aquí una aparente línea de tendencia, o más que línea de tendencia, más bien nuevamente un traplique, un patrón de liquidez. Había como mucha mecha junta, ¿vale? Correcto, como si fuese liquidez, mucha zona aquí junta. Por ende, yo dije, vale, al tener esta zona que también puede ser liquidez, cumple con todo, por ende, no lo voy a descartar de una, ¿vale? Pero sí voy a tener en cuenta que puede ser liquidez tranquilamente esta zona. Si es liquidez, ¿qué puede suceder? Que el precio caiga y llegue a la zona del extremo para después irse y romper arriba, ¿vale? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Así que, ¿qué es lo que yo tengo que buscar aquí? ¿Vale? Tomo un poco de agua. A ver, díganme mientras, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí para saber con qué escenario me debería de quedar? A ver, muy importante, muy importante. Bueno, lo comenté también estando en la misma sesión, pues allí, en vivo, ¿vale? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Bueno, era lo siguiente. Si el precio está dentro de un POI de H1, yo necesito una confirmación que, valga la redundancia, me confirme que lo va a respetar por las demás confluencias que tenía. Ya sacó su propia liquidez, viene de generar la reacción, causa el rompimiento por debajo del 50%, el precio viene respetando los decisional en todas las estructuras anteriores, así que podría confluir que puede hacer lo mismo otra vez, ¿no? Puede hacer lo mismo otra vez. Así que tranquilamente, ¿qué fue lo que podríamos hacer aquí? Buscar una confirmación. ¿Qué hice yo? Aquí fue cuando comencé a bajar la temporalidad de M15 y me voy a ir directamente, ¿vale? Y vi lo siguiente. Nosotros en H1 tenemos todo el movimiento alcista, voy a volver a poner ahí para que no se vea tanto, todo el movimiento alcista, pero en M15 vamos a tener otra estructura, otro análisis, ¿no? Y ese otro análisis será el siguiente. Dije, vale, aquí el precio en M15 para generar el retroceso, ¿ok? De H1, ¿qué es lo que nos va a dejar? Pues nos va a dejar lo siguiente. Y miren aquí, ¿cómo venía en M15 el precio? Alcista, rompe con cuerpo, retrocede, vuelve a romper con cuerpo. ¿Qué hizo después? Cambio de dirección. Aquí está. Tenemos un chocho. En M15. ¿Qué hizo después de esto? Todo el impulso, ¿vale? Lo que podemos ver que ya hizo fue caer, retrocede hasta estas zonas, vuelve a caer y rompe la estructura una vez más, marca un FIBO. Miren cómo retrocede nuevamente al 50%. Elimino esto, vuelve a retroceder al 50%, vuelve a generar aquí otro rompimiento estructural. Es decir, mi temporalidad de M15, ¿qué creen ustedes? ¿Está o no está bajista todavía, llegando al POI de la temporalidad de H1? Todavía está bajista. Entonces, yo aquí dije lo siguiente, ¿vale? Y aquí es donde vamos a poder tomar una decisión ahora. Si yo estoy en un POI de la temporalidad de H1, yo necesito una confirmación que me alinee la estructura para una posible operación en compras, ¿vale? Esto, ¿en qué temporalidad lo podemos hacer? En dos temporalidades, ¿vale? Una temporalidad más baja, la temporalidad del order block, o dos. Yo por lo general siempre son dos, ¿vale? Una, pues también te va a dar mayor seguridad, va a tardar mucho más en darte el rompimiento. Es decir, si buscas la confirmación, una temporalidad más abajo sería hasta que venga y te rompa este alto. ¿Por qué? Porque es el alto de M15. Pero si lo buscamos dos temporalidades, yo les pregunto, ¿sería M5 o no sería M5? Correcto, sería M5. Entonces, en M5 yo tengo todo el movimiento bajista. ¿Y qué me encontraba aquí? Miren cómo ya sé que este es el alto de M15, pero si yo quiero encontrar uno de M5, ¿cuál sería? Y miren cómo aquí debajo lo tenemos pues más pequeño.
rompimiento de estructura, el precio en su momento me generaba ese punto máximo y un punto mínimo aquí. Les pregunto, ¿tiene o no tiene que venir a romper este alto de aquí con cuerpo de vela para que a mí me diga que debería de comenzar a subir y que está respetando este point? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y esto se los comenté. El precio podría subir mínimo, ¿vale? ¿Hasta qué? Hasta mi análisis de M15, porque una vez más, es información que yo tengo, es información que estoy sacando, por ende tengo que sacar conclusiones no en contra de ella, en base a ella. Yo sé que M15 todavía sigue bajista y que podría seguir cayendo porque tengo un posible POI que mira cómo se ve, pura liquidez. Puede que el precio venga y lo liquide y llegue a la zona de debajo. Es decir, puede ser que el precio genere, si confirmara su retroceso, llega al POI de M15 de ventas y ¡pum! Sigue cayendo respetando esa tendencia bajista para neutralizar el decisional que es, o aparentemente puede ser allí liquidez en H1, ¿no? Y esto lo marcamos también, ¿no? Y teníamos aquí marcado, bueno, aquí podemos marcar evidentemente esa zona de llegada para posibles compras o donde se cancelarían las compras. Si el precio rompe, pero llega a este point, pues tú y yo, si lo está respetando, no vamos a buscar una compra, porque está respetando mi escenario de M15. ¿Y qué es primero? ¿Qué temporalidad es más importante? ¿M5 o M15? Evidentemente, M15 es la temporalidad más importante entre estas dos, porque es una temporalidad mayor que dicta direccionalidad y ejecución de operaciones, ¿no? Así que eso era lo que estaban marcando. Bueno, estaba este POI que no tiene el imbalance, lo podríamos marcar hasta acá, que si mal no recuerdo era de una temporalidad mayor. Mira, en H1 creo que era todo este el que teníamos allí marcado porque se veía más claro. Así que vamos a dejarlo allí simplemente como un POI pendiente, que si el precio lo respeta o lo toca, pues evidentemente tus compras pasarían a un segundo plano, ¿no? Sería más arriesgado buscarlas. ¿Qué es lo que hizo la estructura? Bueno, vamos a ver, aquí evidentemente estamos fuera de sesión. La siguiente sesión operativa, ¿vale? Por aquí estábamos haciendo el análisis, no recuerdo bien dónde estaba el precio, pero por aquí creando este movimiento o algo así cuando hicimos la proyección. Pero siguiente sesión operativa era la sesión de Tokio. Adelantemos el gráfico hasta la sesión de Tokio. Vamos a ver qué es lo que el precio hace. ¿Vale? Se encuentra por allí. Listo. Comienza la sesión operativa en Tokio. Les pregunto, ¿puedo o no puedo buscar una compra en toda esta zona de aquí, meterle la casa? ¿Ya lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Porque miren, aquí hay un rompimiento de estructura con cuerpo de vela. Vos, ¿lo puedo hacer? No lo puedo hacer, ¿verdad? Este rompimiento no existe, no hay nada. Mi alto sigue siendo este y sigo estando todavía bajista, ¿verdad? Esto puede seguir cayendo. ¿Qué fue lo que dije? Si el precio sigue respetando estructuras, pues que deje un nuevo alto y buscamos otra vez lo mismo. Si el precio ahora cae desde aquí, pues el alto para la confirmación, ¿cuál sería? Sería este, ¿verdad? Y ahí va nuestro nuevo rompimiento. Así que, ¿qué quedaba para la sesión de Tokio? Que creo que lo tengo por aquí. Ahí está, mira, cómo está comenzando la sesión de Tokio. ¿Lo ves? Lo voy a dejar allí marcadito. Todo esto, ¿vale? Todo esto que está saliendo en este color, este recuadro ahí rojizo, pues es lo que viene siendo Tokio. Así que dejémoslo, ¿vale? Tendrías que esperar simplemente, ser paciente, ser paciente. No hay nada, no hay nada. Mauricio, me voy a ir a dormir, el precio no hace ni madres. Ok, te fuiste. Vamos a ver qué hace, una vela más, una vela más. Nada, allí. ¿Ya me hizo un choch, sí o no? Tengo un choch ya con mecha, ya le puedo ejecutar una compra aquí tranquilamente con cuerpo de vela y meterle la casa. Sí, ¿no? De una, yo creo, ¿no? ¿O qué me dicen ustedes? No me dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no es válido todavía? ¿Por qué todavía no estoy confirmado? Yo veo que ya superó el máximo. Porque tiene que hacerlo con cuerpo de vela, ¿verdad? Correcto, tiene que generar ese boss, ese rompimiento con cuerpo de vela para decir, ok, ya cambió la direccionalidad, ¿verdad? Así que, ¿qué quiere decir? Que todavía tenemos que seguir esperando. Nada más, solamente seguir esperando. Así que vamos a ver qué es lo que el precio hace. Una vela más, listo. Ahora sí, ¿estoy o no estoy confirmado en esta zona? ¿Vale? El precio me generó un rompimiento de estructura. Ya me dice que estamos alcistas, ahora sí me dice que estamos al alza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que otra vez volvemos a hacer lo mismo. Vamos a esperar que retroceda un poco. Allí, parece que está retrocediendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Identificar punto mínimo, mira hasta dónde lo deja,
está esta zona, punto mínimo, aparentemente punto máximo. ¿Ok? ¿Qué más? Fibonacci. Ahí está. Todo el Fibonacci en esta zona que lo voy a marcar. Bueno, lo voy a hacer aquí detrás para que no sea tan feo, porque como está tan extendido, se ve horrible. Ahí está, ¿vale? Del 50% hacia abajo hay que empezar a identificar esos order blocks y esos points. Genial. Tengo un extremo. Toda la vela del extremo aquí. ¿Y qué era lo que nosotros podríamos haber visto? Que también, ya lo hemos visto en varias sesiones, lo hemos repasado también. El precio nos dejaba este extremo, este original, con esta liquidez de aquí, mira, toda esta liquidez. ¿Qué hizo el precio incluso antes de romper la estructura? Bueno, probablemente por rompimientos en temporalidades como M1, que también ya es una confirmación. Al ser un POI todavía de H1 y tan grande, bueno, me interesa más que rompa M5, ¿no? Por eso aquí todavía no podríamos haber entrado. Si te fuiste a M1 es más arriesgado porque estás en un POI de H1, mucho más arriesgado, pero pues aquí ya te dio una entrada. Ahora, de igual manera, mira cómo el precio sube, genera liquidez previa al extremo, ya lo mitigó. Ahora, ¿qué me estaría generando si yo marco el siguiente POI? ¿Quién me dice? Vamos a ver si realmente están estudiando. Toda esta nueva zona de demanda, ¿qué sería? ¿Vale? Sería un order flow, correcto. ¿Puedo programar una entrada ya en esta zona? Un order block que sería evidentemente un decisional. ¿Por qué un decisional, Mauricio? Ahora lo vemos. Zona de oferta, ¿vale? Va a marcar únicamente la mecha. Marcas la última zona de oferta a la que el precio llega antes del rompimiento. Mira cómo cae, ¿vale? Hace toda la caída, llega hasta esta zona y de aquí comienza el movimiento que rompe con cuerpo. Además, el mismo decisional mitiga la zona del extremo. ¿Se dan cuenta cómo tenemos un decisional que tiene al mismo tiempo ese order flow? Bastante bueno. Entonces, ¿puedo o no puedo programar una entrada directa ya en lo que viene siendo el order flow de todo mi fractal operativo que vendría a ser este de aquí? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué dicen ustedes? Me dicen que sí. Puedo programar una entrada directa aquí, ¿vale? En el oro, directamente desde esta zona. Estamos dentro de la sesión operativa. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Sí o no? A ver, contéstenme ahí, no se duerman. ¿Sí o no? No, me dicen. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo programar una entrada aquí? Vamos, chicos, a ver, díganme. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Por qué no puedo programar una entrada aquí? ¿Vale? Liquidez previa, me dicen, sí, con liquidez previa. Ok. ¿Seguros allí? A ver, ¿podemos o no podemos programar una entrada? Bueno, como no los veo muy participativos y los veo dormidos, voy a contestarlo yo. Tenemos un decisional, tiene aquí lo que viene siendo ya todo el order flow y no puedes programar una entrada directa, ¿no? ¿Por qué no puedes programar una entrada directa? Porque nuestras reglas de entrada son claras. Necesitas rompimiento estructural, listo, lo tienes. Necesitas dirección alcista, listo, lo tienes. Necesitas un order, bueno, identificar un POI, listo, aquí está, lo tienes. Ahora, ¿qué más necesito? Un order block con imbalance sin mitigar. ¿Lo tienes? No, no lo tienes. Entonces ya con esto ya no, ni siquiera necesito seguir buscando confluencias. Ya se descartó mi entrada. ¿Qué puedo hacer? Evidentemente, me puedo quedar viendo y esperando o empezar a buscar, bueno, a jugar, mejor dicho, con las temporalidades, ¿no? Ser ahora más preciso con ellas y buscar un nuevo escenario en esta zona. Bajo un poco de temporalidad, ¿vale? M4, no hay nada todavía. Bajo a M3, ¿vale? Vamos a buscar la zona. Mira cómo sí hay un order block más pequeño, pero no tiene el imbalance. Vale. Bajo un poco más y miren aquí cómo el precio sí me deja toda esta zona como el order block con el imbalance, con toda esta acumulación de mechas como liquidez previa a ella. ¿Tengo o no tengo un decisional con imbalance que además está apoyado en toda la zona del order flow? Que mira, que incluso refinando en la misma temporalidad del imbalance del decisional, aquí no hay nada. Ya está todo mitigado en todas las temporalidades. Ahí lo puedes ver. O sea, ni siquiera te iba a hacer dudar de que, no, Mauricio, pero mira, acá hay otro POI y no lo tocó. No, está todo mitigado. ¿Lo ven? Es decir, tenemos un decisional que tiene el order flow, que tiene un imbalance, que tiene liquidez previa por aquí y que además, pues es la zona importante, uy, en M15 no, de M5 de todo el movimiento. Y tampoco ha llegado a la zona más grande de H1, que sería pues esa zona en la que nosotros ya no nos interesaría operar y tomar
lo que viene siendo una entrada, ¿no? Así que importante eso de allí. Veamos, ¿vale? Tenemos toda esta zona. Listo. Uy, se puso muy grande ahí el indicador, ¿no? Bueno, ahí está, no importa. Tenemos todo ese movimiento de allí. Además, ¿qué más podemos identificar también? Miren en esta zona qué fue lo que el precio dejó. Tres mínimos, ¿vale? Prácticamente iguales. Ahí está. Tres mínimos, bueno, cuatro incluso podríamos decir si contabilizamos que aquí hay dos, pero hay mínimos prácticamente iguales que también lo podemos contabilizar como liquidez previa. Entonces, veamos nuestras confluencias. Tenemos, número uno, rompimiento, dirección, tenemos liquidez previa, order flow con imbalance, estamos dentro de la sesión operativa, tenemos todo el order flow, estamos operando una confirmación de la estructura de H1 y estamos a favor de las temporalidades mayores. Es decir, tienes todo lo que necesitas para poder programar una entrada directa en toda esta zona de aquí. ¿Vale? Ahí está. Bueno, ni entrada directa, incluso pues ya sería una entrada por confirmación. Mauricio, a mí no me da confianza, a mí no me gusta demasiado el escenario. ¿Qué puedo hacer? Voy a quitar ahora lo de la Kilson porque ahí me interrumpe la vista. Ahí está. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, evidentemente puedes esperar que el precio llegue, te vayas a temporalidades más bajas, por ejemplo, a un minuto, que ya es la última temporalidad, y buscas lo mismo otra vez. Este rompimiento, alineación a la estructura y nos vamos con todo al alza. ¿Vale? Lo podemos también hacer allí tranquilamente. ¿Lo ven? Listo. Vamos a ver, bueno, no, aquí me iré a M1, pero no. Nosotros ya estamos validados para programar la operación, que evidentemente esto fue el mismo día que hicimos el análisis de proyección, ¿vale? Fue el mismo día, simplemente dándole seguimiento a la sesión más cercana, que era pues allí la sesión de Tokio, ¿no? Que era la que seguía una vez finalizamos lo que viene siendo aquí el análisis y la grabación, ¿no? Las proyecciones. Ahora, el stop loss, ¿qué dicen ustedes? ¿Por debajo de este mínimo con 500 pips de stop loss para el oro o por debajo de este mínimo de aquí mejor para estar seguros? Con un stop loss de 1500 pips y un take profit aquí, 1 a 1, miren. Bastante rentable, ¿no? Lo que todos buscan, lo que todos hacemos, Mauricio, esto es lo que hacen todos en vivo, ¿sí o no? No, ¿verdad? ¿Dónde va el stop loss? Debajo de este mínimo, ¿verdad? 500 pips de stop loss allí. Un 1 a 3 hasta nuestro punto de llegada, que no sabemos todavía si el precio va a respetar porque es la temporalidad principal, que es M15, dirección principal, o si se lo va a comer. Número dos, te puedes ir hasta arriba si te quieres arriesgar y adelantar a que ya va a generar el rompimiento, ¿no? También lo puede hacer. Corres el riesgo de que toque aquí y se te dé la vuelta en break-even, ¿no? Tampoco me dicen, entonces el stop loss, ¿por dónde, Mauricio? Por debajo de nuestro mínimo operativo. 180 pips de stop loss. Yo te pregunto, ¿quién te los enseña a poner en el oro? 180 pips de stop loss, cuando normalmente son de 1000 pips, lo que yo suelo ver hacia arriba en todos lados. Incluso, bueno, hemos tenido menos, ¿no? Pero ahí está, 180 pips, 179 prácticamente pips de stop loss. ¿Qué te recomiendo yo siempre? Dale un poco de respiro, ¿vale? Dale, son 170, dale unos, no sé, a ver, vamos a la temporalidad. A ver, exactamente mide, sí, 180 prácticamente, dale un poco de respiro, ¿vale? Dale un poco de respiro, unos 210 pips de stop loss, mira. Ahí le estamos dando de respiro 30. ¿Le quieres dar más? Bueno, le das más, 220, 230, 250, lo que tú, Mauricio, quiero darle más todavía, bueno, le das 250, ¿ok? Ahí está. Lo que tú gustes, evidentemente, lo que te permita tu plan de trading sin ningún tipo de problema, ¿vale? Yo por aquí creo que le puse entre 220 y 210. Pero bueno, eso es lo que puedes hacer ahí tranquilamente. Ahora, listo. Dale 200, me dicen. Con 200 estamos, vale. Bueno, lo voy a poner 210. Vale, lo voy a poner 210. Ahí está. Yo creo que le puse ahí entre como 210, creo, aproximadamente. Vale, por ahí está en Telegram que subí cuando estaba desarrollando, ¿no? Subí la foto cuando se estaba desarrollando la operación, que iba por aquí así, aproximadamente. Bueno, ahí ya me adelanté. Pero bueno, cuando dio el movimiento por aquí así, que ahí se puede ver dónde estaban configurados los parámetros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede simplemente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos todas las confluencias. Listo, ahí está. Vamos a ver, estamos dentro de la sesión operativa, dejamos que el precio corra. Se ve muy feo con esto, vamos a quitarlo. Se ve muy feo, ya sacó la liquidez, ¿vale? Ahí, te activa tu operación.
Listo, te activa tu operación. Voy a cortarlo un poco. Ahí. Y vámonos a la temporalidad de M1. Mauricio, yo no tomé la entrada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes tomar aquí lo que viene siendo una confirmación extra, ¿no? Que, por ejemplo, aquí lo que tienes, aquí arriba hay pura liquidez, ¿vale? Esto no me gusta mucho para una confirmación. Vamos a ver, rompimiento de estructura. Todo esto de aquí es un máximo, un mínimo, pequeño retroceso, vuelve a romper el precio, pequeño movimiento otra vez, vuelve a generar aquí línea de tendencia, otra vez liquidez. El único alto que veo entre estos tres que es mejor es este. Así que este sería el alto, ¿vale? Para la confirmación. Contabilizaría, es decir, estoy contabilizando desde aquí un punto máximo hasta este punto mínimo de aquí. Si no entraste, ya moví ahí la operación. Si no entraste allí programando la entrada y tú quisiste buscar una confirmación, pues está bien y está correcto, ¿no? Pues ahí está, ¿vale? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Si ya tenemos la confirmación dentro de toda esa zona, pues necesito ahora identificar un nuevo order block de entrada, ¿no? En temporalidad de M1, bueno, está ahí todo muy pequeño. Todo esto aquí lo voy a ignorar y voy a contabilizar dos velas. Por ejemplo, puedes tomar toda esta zona de aquí, pero no se ve, así que vamos a ponerlo con esto de aquí, ¿vale? Puedes contabilizar esa zona, mira, esto está muy enano. O jugar con las temporalidades y buscar otra cosa. Por ejemplo, en M2, miren, ahí está. M2 es todo este POI de aquí, es decir, tu entrada iría en esta zona. Entrada por confirmación iría allí, ¿vale? Ahí le das el respiro que gustes. ¿No te gusta? Bueno, M3, ahí está, el mismo POI. M4, bueno, tienes uno un poco más grande, quieres ser un poco más preciso o asegurarte de que el precio te pueda dar la entrada, pues ahí es. Son 260, le das 280, si le quieres dar mucho respiro, 300 pips incluso, contabilizando lo que le dimos el anterior, serán como unos 290. Mauricio, todavía no me gusta el POI, bueno, te vas a M5. En M5 está este pequeñito, no lo vamos a tomar evidentemente. SM4 sería, entre M4 y M3. Díganme ustedes, ¿cuál tomarían? ¿M4 o M3 con aproximadamente 250 pips de stop loss? ¿Vale? Aquí pueden tomar evidentemente ya, esto va a ser la decisión que ustedes deben de tomar en el momento. Este de aquí, vamos a quitarlo ahí porque me está poniendo nervioso. No veo, no, pero no lo voy a borrar. Simplemente, solo intervalo actual, ahí está. Bueno, de hecho, más bien, intervalo actual y superior, ahí. Listo, bajo a M1 ya no se va a ver. Y vamos a poder identificar la confirmación, pues ahí más bonito. ¿Dónde quieren entrar ustedes? En M3 me dicen todos. Ok, vale, M3. Yo la verdad preferiría tener un poco menos de ganancia y entrar en M4 porque prácticamente, bueno, la diferencia son para el oro 30 pips, no es nada. Yo prefiero ganar un poco menos a que el precio me deje en visto y quedarme sin entrada. Pero como todos literal me dijeron M3, vamos a entrar en M3. Es un poco más arriesgado, son 30 pips, ¿no? Puede dar la entrada también sin ningún problema. Ahí está. Tenemos el movimiento, estamos confirmados, vamos a ver qué hace. ¿Ok? Esto de aquí puede ser nuestra liquidez previa tranquilamente al POI de M3. Nada, se fue. ¿Lo vieron o no lo vieron? Mauricio, yo entré en el POI de M3 porque mira, a mí de M3, ¿vale? Al POI de llegada me daba un 1-6 prácticamente. Y si yo hubiese tomado el POI de M4, Mauricio, ya no me gustó, ¿vale? No me gustó. ¿Por qué? Porque me daba 1-5. ¿Vale? Te daba un 1-5 únicamente. Te pregunto, ¿1-5 era rentable o no era rentable? Vamos a ver si lo tocó, porque tampoco. No, sí, ahí, miren. Tomaban el POI de M4, ahí está. ¿Vale? El POI que marqué yo que hubiese tomado, ahí está. Lo tocó el PIB. M4 está en el límite, correcto. Ahora, M5 lo hubiese tomado, sí, si hubiese tenido un order block mejor que M4. Como es más pequeño, pues me quedo con M4. De igual manera, sería tomarlo desde aquí hasta acá arriba. ¿Vale? Así que M4 era el order block del extremo que me dictaba el order flow y que además pues era la zona más cercana a la que el precio podría ahí haber llegado tranquilamente. ¿Lo ven? Ahora, pudo haber llegado tranquilamente a M3, ¿no? Haber sacado aquí un mechazo de esta manera, ¡pum! Y llegar a M3, activar la entrada y todos nos vamos en profit. También puede ser. Pero evidentemente por experiencia, ¿vale? Yo prefiero, porque me ha dejado, me ha hecho esto el precio muchísimas veces, se quedó por tomar un pip más pequeño en mi stop loss, refinarlo incluso a veces pipetas,
le han faltado esas pipetas para activarme la entrada. O sea, ha pasado muchísimas veces que me quedo a 2 pipetas, medio pip, una pipeta de que me active la entrada o que justo me toque al pip, es decir, que el precio justo hubiese tocado así, pum, al pip, pero por el spread no me active la entrada, ¿vale? ¿Qué prefiero yo? Yo prefiero asegurar un poquito más, ¿vale? Asegurar mi entrada en un order block mejor, que en este caso será esa zona de M4 y aunque tengo un poquito menos de ganancia, asegurar un poco más el movimiento. Que hay veces también que tomo M4 y llega a M1, ¿no? Y ya después lo veo por acá. Bueno, está bien, está perfecto, ¿verdad? Pero bueno, esta sería tu entrada si lo que tú estás haciendo es buscar una confirmación. Esta sería la entrada por confirmación. Mauricio, yo no busqué confirmación porque yo tenía todas las confluencias y yo entré en una entrada directa. Bueno, es esta de aquí, también se está desarrollando. Bueno, más de un 1 a 7 el objetivo, mira, 1 a 8 tranquilamente. 1 a 7 te puedes ir, ¿vale? Como siempre, ahí take profit, pero si no, te vas a un 1 a 8 tranquilamente. Ahora, Mauricio, yo en el oro me voy al máximo neutralizar, 1 a 5, te lo dio sin pedos. 1 a 3, Mauricio, te lo dio sin pedos. 1 a 4, Mauricio, te lo dio sin problema. 1 a 2, Mauricio, ya no te es rentable a largo plazo, te va a costar muchísimo sacar una rentabilidad, ¿vale? Ya no lo considero yo rentable ni correcto, de 1 a 3 hacia arriba. Máximo que podría sacar aquí sin riesgo, 1 a 8. ¿Por qué digo sin riesgo? Bueno, porque también te puedes ir hasta arriba, evidentemente, porque todo esto es liquidez y sabemos que si va a respetar este POI, debería de romper ya e irse, pero como todavía M15 no nos ha confirmado dirección, que M15, otra vez lo repito, temporalidad principal e importantísima, puede ser que nos vayamos hasta arriba, toca aquí, se da la vuelta, break even. Recogimos parcial, nos fuimos con buena ganancia, sí, pero si hubiésemos tomado esa precaución en algunas operaciones, que pues, también es necesario, ¿vale? No hay que operar nunca a lo loco y hay que ser conscientes de cada decisión, pues nos podemos ir con más beneficio hasta aquí. Ya es un 1 a 8, o sea, ya estás ganando 8 veces más que lo que arriesgaste. Si arriesgas el 0,5, estás ganando el 4%. Si arriesgas el 1%, estás ganando el 8%. ¿Vale? Si arriesgas $100, estás ganando 800. Si arriesgaste $1, estás ganando 8. Si arriesgaste aquí $10, estás ganando $80. ¿Vale? Ya es 8 veces eso. Así que bien, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Vale? Simplemente los dejabas desarrollar la operación. Por aquí aproximadamente fue cuando yo mandé lo que era, creo que estaba yo incluso en la temporalidad de M2, y yo lo mandé cuando estaba por aquí a Telegram, ¿no? Que les comenté que se estaba desarrollando la operación dándole el seguimiento pues a la proyección como tal que realizamos el mismo día. Ahí dio otra entrada, pero bueno, ya no se tomaría bastante arriesgada. Y miren aquí qué sucede. No ha tocado el take profit. Parece que ya lo dio, pero en realidad no lo ha tocado. ¿Vale? No lo ha tocado. Miren cuánto le faltó para tocar el take profit. 2 pipetas en el oro. 2 pipetas en el oro. O sea, esto es nada, un pelo aquí. Caía un pelo aquí literalmente y nos daba el take profit. ¿Vale? O sea, no es nada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que bueno, todavía estamos dentro de la operación. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué creen que sucedió aquí a pesar de que estábamos dentro de todo el movimiento? Vamos a ver si el que entró por confirmación ya le dio su take profit. Miren, allí, bueno, el que entró en M4, el que entró en M3 y buscó confirmación y no entró aquí programando, buscó una confirmación extra en M1, se quedó evidentemente sin entrada porque lo dejó en visto, ¿no? El que entró en ese bloque ya le dio su take profit, ahí está. Ahí sí logró tocarlo porque era menos, 1 a 5. Ahí está. Entrada por confirmación, ya te dio tu take profit. Si te activó la entrada, ya te lo dio. Sin ningún problema. ¿Vale? Entrada en M5 programando la orden, todavía no nos da la entrada. Ahora, Mauricio, ¿yo me puedo asustar y pensar que esto se va a dar la vuelta y se va a ir sin mí? Sí, podrías pensarlo tranquilamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que todavía está haciendo? Bueno, todavía tiene este order block con imbalance en el cual parece que puede reaccionar y está generando liquidez. Recuerdan que teníamos este order block de H1. Les pregunto, ¿puede o no puede ser la liquidez previa para este POI de aquí? Porque recordemos que todavía está este POI de ventas, que ya si lo refinamos a M15, pues está más pequeño, ¿no? El imbalance sería aquí, el POI sería allí. Es decir, todavía está más pequeño y podría tranquilamente estar llegando, ¿no? Es decir, aquí todavía tenemos que ser pacientes y seguir esperando. Vámonos a M5, que es la temporalidad de la entrada. Aquí hay el POI que teníamos marcado.
y vamos a ver qué es lo que el precio hace. En M1 ya dio la entrada. Bueno, el take profit como tal, la entrada, y para que vean, la dio exactamente a las 23 horas, 23:10 aproximadamente, la confirmación. Entrada programando en la confirmación de M5 aquí debajo, sin otra confirmación extra de M1, te dio la entrada a las 22:50, ¿vale? Bastante antes todavía de que finalizara la Killzone, una hora prácticamente, poquito más. ¿Ok? Así que tranquilamente todavía podrías haber estado dentro de la operación. Listo. Vamos a ver. Esta todavía no se da, así que seamos pacientes. Ahí está. Este POI, ¿por qué lo respeta el precio? ¿Por qué lo respetó? Impulso, retroceso, impulso. Fibonacci llega por debajo del 50%. Genial. ¿Qué tiene que hacer ahora? Tiene que volver, voy a quitar esto. ¿Tiene que volver a qué? A romper la estructura. ¿Qué hizo aquí? Vuelve a romper. Punto mínimo, punto máximo, Fibonacci, order block con imbalance del extremo, POI. ¿Qué deja el precio? Estructura alcista, POI, liquidez, ahí está, te da el movimiento. ¿Podrías tomar otra entrada aquí? Sí, evidentemente, pues ya está a nada del POI, a menos que, no sé, refinaras a M1 con un stop loss aquí, pues a la zona de llegada, pues solo así te daría buen take profit, ¿no? Si no, evidentemente, pues ya no, muy arriesgado. Pero miren cómo nuevamente lo respetó. Respeta esa fractalidad, ese order block con imbalance y la liquidez que es direccionalidad a final de cuentas. Ya tocó el POI de H1. ¿Nos dio o no nos dio el take profit? Ahí está. Es decir, siguiendo la proyección con el análisis, aplicando lo que te he venido enseñando una y otra vez, podrías tomar tranquilamente pues esta entrada, incluso la pudiste haber tomado el día martes de esta semana, ¿vale? Día martes 15 de julio, ahí está, sesión de Tokio. Ok, sesión de Tokio. No entraste directamente, lo viste un poquito tarde, bueno, te ibas a M1, buscabas una confirmación, ahí está, te daba la entrada en el bloque de M4, sin ningún problema, ¿vale? También dentro de la sesión de Tokio te dio tranquilamente, cerró tu orden antes, bastante antes que a nosotros, si no te lo dio, bueno, ahí está, te lo dio hasta acá, ¿vale? Si aquí no te logró cerrar por el spread o por lo que sea, pues ya cerró también, ¿vale? Y miren, quiero que miren aquí desde M1 como por eso se respeta el precio tranquilamente en ese movimiento. Rompimiento, order block con imbalance en el extremo, te rompe altos internos, haciéndote creer que ya se va, generando esa inducción y liquidez previa. ¡Wow! Bastante liquidez previa tan hermosa. Con eso estabas validado para tomar una entrada si era rentable. Si no te era rentable, pues evidentemente no. ¿Vale? Hasta el POI de oferta, por ejemplo. A ver, ¿cuánto tiene esto de stop loss? 120 pips, menos todavía. Le dabas allí respiro, 135, 140 si le querías dar un poquito más, te ibas hasta arriba si querías adelantarte al movimiento o, como vinimos haciendo, hasta lo que era evidente, que por ejemplo en este caso era toda esta liquidez como direccionalidad y el POI, te daba un 1 a 4 mil. Podías o no podías haber tomado también esta operación por continuación de la tendencia. Esto, Mauricio, pero eso ya no se dio en Tokio. No, evidentemente no. Tú tenías todo este análisis, venías a sacar también la liquidez de todos los mínimos anteriores, te generaba una inducción con liquidez previa, order block con imbalance sin mitigar, que yo creo que era el más pequeño porque ya es M1, correcto. Order block con imbalance allí sin mitigar. Además de eso, ¿estabas en qué? Vamos a ver si estás o no estás. Quito Tokio, pongo Londres. ¿Estás o no estás dentro de la sesión de Londres? Teniendo el objetivo, tenías un pequeño take profit de 1 a 4, si lo querías más seguro. Ya si te ibas hasta arriba, pues bueno, ahí puedes aumentarlo más. Vamos a ver qué hace. Si dio más o no dio más. Ahí vuelve a llegar al POI nuevamente. Miren, primer toque al POI, viene, lo neutraliza con mecha, no logra generar un rompimiento que se convierte esto en liquidez. ¿Vale? Vamos a ver qué hace. Bastante lento, ¿no? Ahí está. Se da la vuelta. Es decir, si tú te fuiste ya dentro del POI, que esto ya lo he comentado también en varias sesiones, irte en un take profit por encima del POI, el que sabes que es probable que el precio reaccione, es arriesgar que se dé la vuelta, nomás lo toque y te saque en break-even, porque no sabemos hasta qué zona va a subir. Si estás marcando el POI de H1 y es todo eso, no sabes si lo va a tocar aquí, aquí, al 50%, todo el POI, no lo sabes. Por ende, si redondeaste a 1 a 5, no stop lossyaste evidentemente, pero aquí te tocó el break-even porque protegiste tu entrada. Te fuiste sin ganancia. Si te fuiste al POI, una entrada más pequeña,
pero esto lo puedes haber hecho si evidentemente pues no tomaste ninguna de las anteriores, ¿no? O si ya te había dado este take profit, bueno, me permito arriesgar este a un 1-4 más pequeño, que mira, digo más pequeño entre comillas, ya 1-4 es súper rentable. Esta operación, a pesar de que sea más gigante, fue un 1-5. Esta es más pequeña, fue un 1-4. O sea, es solo un ratio de diferencia. Y es bastante, bastante bueno. ¿Ok? Entonces, operando temporalidad de M1 por doble confirmación, te dio entrada. Operando continuación de tendencia, ¿vale? Aplicando lo mismo, teniendo, se puede tomar por la liquidez, es decir, aunque estuviera tan chiquito, tan cercano al POI, se puede tomar porque la liquidez dicta y grita dirección, y aquí no solo te lo decía, sino que te lo gritaba, que esta era la dirección que iba a tomar todavía, no había llegado al POI, así que era la liquidez previa, podrías haber tomado esta entrada en Londres también, te ibas hasta este máximo de aquí. Es decir, tenías un 1-4 para operar en M1, más un 1-5, un 1-9. Programabas la entrada directa en M5, tenías otro 1-8, más un 1-9 que te dio, ¿cuánto es? ¿Vale? Tienes un 1-17, tranquilamente, ¿vale? Que el precio te dio ahí de take profit. 1-4, 1-5, 1-9 y un 1-8. ¿Lo ven? 1-17 en ratio. Bueno, arriesgué 3 stop loss, Mauricio. Bueno, entonces tienes un 3-17. Arriesgaste 3 stop loss y de los 3 te dio un ratio de 17 de beneficio. Yo te pregunto, ¿te es rentable o no te es rentable esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Pero si en vez de marcar el POI de H1 hubiésemos marcado el POI de M15, pues evidentemente nunca llegó a M15, pues no tomaste ninguna entrada. Si tomabas M15, tenía que tocar M15 para buscar una confirmación, no lo ha tocado. Pero en el momento en el que tú ves que rompe el alto de M5, ¿vale? Ah, vale. El POI de arriba dice, si refinas M15. Bueno, yo hubiese refinado al imbalance. Si refinaste hasta aquí, pues bueno, te pudiste haber ido hasta arriba, ¿no? Que evidentemente pues hay más riesgo porque incluso ese POI ya está mitigado. Si te fuiste hasta esta zona, que es el imbalance de M15, pues ahí lo redondeabas, 1-9 aproximadamente, no te ha dado el take profit. Correcto. Pero yo por eso marqué la temporalidad H1, ¿no? Porque evidentemente era el POI, el primer order block con imbalance más claro al que el precio o con el que el precio se va a encontrar, ¿no? Y además ya hasta ese POI de H1, pues si podemos observarlo ahí tranquilamente, pues ya nos da un take profit bastante, bastante amplio. O sea, un 1-8 de una primera entrada, en la otra 1-5, e incluso en la continuación ya de M1 para que llegara el POI y neutralizar la liquidez, nos daba lo que era un 1-4, ¿vale? Entonces, por eso, ¿no? Prácticamente, ahora, ya son decisiones, ¿no? Ustedes pueden ponerlo hasta arriba, que neutralizar el máximo, como bien se los comenté, que podría venir a neutralizar arriba y adelantarse ahí a lo que era la estructura. Sí, todo eso lo puede hacer tranquilamente, pero ya es una decisión de que si se da la vuelta, eso es lo que tú tienes que hacer, saber que puede tocar el POI de H1 porque M15 sigue bajista, porque ese POI de H1 ya está por encima del 50%. Aquí, si se dan cuenta, a pesar de ser una confirmación en este POI, estamos operando el retroceso de M15. ¿Y hasta dónde se opera un retroceso de M15? Idealmente, yo lo he dicho, idealmente se opera hasta el 50%. Esta entrada tampoco había llegado al 50%, por eso podemos seguir operando. Si queríamos un poquito más de beneficio que únicamente el 50%, que era ya un 1-5, ¿qué hago? Busco un POI. No me voy a ir al POI más pequeño. Busco el POI más cercano con el que el precio se va a encontrar. Si yo sé que es mínimo al 50%, mira, tengo un imbalance hasta H1. Vale, puedo aprovechar hasta H1. Tengo un poquito más de ganancia que al 50%, pero no arriesgo a que sea un POI que, por ejemplo, M5, M15, que no llegue y que toque H1 y se dé la vuelta por ya estar por encima del 50%. ¿Me entienden esa parte o no me entienden esa parte? ¿Vale? Pero con esto es lo que el precio te pudo dar tranquilamente. 3-17. ¿Por qué 3? Bueno, porque arriesgaste 3 stop loss y te dio un take profit de 17 veces lo que cada stop loss que arriesgaste. No los 3 stop loss, pero 17 veces ese stop loss que tú ibas poniendo allí consecutivamente. ¿Lo ven? Así que tanto operando la continuación o la confirmación del M5 que te daba esta entrada desde a mediados de la temporalidad de la Killzone de Tokio, como operando la temporalidad de M1 que te daba la confirmación y la continuación. Bastante sencilla, ¿vale? Ambas. Aquí, bueno, la decisión de tomar M3 o M4 era la que te daba la entrada o no. Lo ven como todos son decisiones. Y esta de aquí
era simplemente verlo. O sea, los rompimientos, saca toda la liquidez anterior, order broker imbalance. Inducción como liquidez previa te confirma que este POI o que esta liquidez es para este POI, que es muy probable que sea respetado. Además, la liquidez, que es la dirección del precio y no ha llegado todavía a H1 y todavía hay imbalance, puedes haber tomado este 1 a 4 ahí tranquilamente. ¿Lo ven? Dándole este seguimiento tranquilamente al precio, pues les pudo haber dado esa entrada de allí. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, voy a cerrar el gráfico para finalizar simplemente. Miren lo que hizo después. Cae nuevamente un poco, deja mínimos iguales, sube, no logra romper, pero vuelve a caer otra vez, está dentro del POI. Parece como que le saca la liquidez, ¿vale? Recordemos que esto de aquí era liquidez. ¿Por qué digo que parece como que le saca la liquidez? Porque si yo me acerco ahora a la zona, bueno, ahí ya se logra ver, ¿no? Miren cómo lo superó. Quito lo de la Kilson, ahí está. Miren cómo supera y saca la liquidez que habíamos marcado en este POI. Es decir, que ya puedo pensar que ya fue eficiente y al sacar la liquidez, que puedo pensar que va a ser la estructura, comenzar a irse y venir a neutralizar este máximo de aquí, que con el primer movimiento no logró romper con cuerpo de vela. Y esto lo sabemos. ¿Qué sucede con un mínimo que no logra generar un rompimiento de estructura con cuerpo de vela? Se convierte en liquidez. Por eso el precio cae, saca la liquidez, aprovecha y neutraliza también este decisional que tenía liquidez, lo hace eficiente, comienza a subir nuevamente. Podríamos tener para la siguiente semana una neutralización de este alto y podríamos dar por cumplido el análisis al 100%. Bueno, falta higher time frame, que ya evidentemente es un movimiento pues más desarrollado, que sería venir a esta neutralizar acá arriba, ¿no? Pero tranquilamente, de igual manera, dándole seguimiento solo a la proyección, para que vean ahí, solo estando dentro de la trading room o por estar dentro de la trading room y hacer lo que se tiene que hacer una y otra vez con todo lo que te venimos enseñando, tenías un 1 a 8 o tenías un 1 a 5 en M1 por confirmación o tampoco, bueno, continuación, un 1 a 4. De cualquier manera, hemos visto las tres entradas y todas te las hemos venido enseñando, programando, confirmando o continuando el movimiento. ¿Verdad? Así que nada, chicos, espero que les haya gustado la sesión. Todo el análisis viene siendo la revisión de las proyecciones que realizamos a inicio de semana. Pueden ir a echarles un ojo si después lo quieren volver a construir. Aquí evidentemente lo que yo quería es hacer este análisis detallado, seguidito, dando toda la información para que vieran qué era lo que el precio hizo y pues entraran en ese flow del análisis constante y sin pausas casi, ¿no? Así que nada, pues espero ahí que les haya gustado la sesión, que hayan aprendido, evidentemente, como siempre digo y repito otra vez, que eso es lo importante. Si es así, pues aquí los espero ver a todos en las siguientes sesiones nuevamente dentro de la Trading Room, ¿no? Que evidentemente, pues para eso está, para que estén todos aquí dándole seguimiento y estemos todos full enfocados en mejorar nuestro trading. Así que nada, chicos, me voy. Finalizo ahora sí con la grabación